Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una propuesta aceptada por Claudia en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la biblioteca de la Universidad Nacional de Río Cuarto, vamos a estar viendo cómo alimentar Mendeley, ¿sí? Desde Scopus, desde ScienceDirect y desde diferentes plataformas. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriel, bienvenido. Mucho gusto. Un placer. Muchas gracias a vos por haber aceptado esta propuesta de capacitación. ¿Sí? Hay que aprovechar estas nuevas tecnologías que nos sirven para, bueno, para estar informados, para estar al tanto a pesar de las distancias y las condiciones. Exactamente. Vamos a estar grabando esta sesión, por supuesto, Perfecto. y luego te voy a estar pasando el video de la presentación para que quede a disposición. A Sí, quienes están participando, les invito desde el Q&A a hacer las preguntas que tengan cuando quieran, ¿sí? Para responderlas ya sea durante la presentación o mientras vemos las plataformas. Muy rápidamente, ¿qué es ScienceDirect? Ustedes saben, es una base de datos multidisciplinar. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es multidisciplinar? Porque cubre las 4 grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. No es una base específica, como hay otras para medicina, ingeniería o química. ¿Sí? Todo lo que está en ScienceDirect es producción del Elsevier, y 2 características importantes. Es texto completo, y tiene revisión por pares. Revisión por pares, peer review, ¿sí? Es esta frase que empezamos a escuchar tanto desde febrero o marzo con esto del coronavirus, sobre todo con el tema de las fake news. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos información revisada por pares, sabemos que es información confiable. Cada uno de los documentos que están disponibles en ScienceDirect para ustedes fue revisado por pares. Eso que nos da 2 cosas, nos da calidad y nos da tranquilidad. Entonces, cada dato que nosotros encontramos fue revisado, cada referencia fue confirmada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo publicar un documento, el documento está perfecto, pero si utilizo una referencia apócrifa, falsa, o incluso que esa referencia sea a un tipo de plagio, eso también es analizado. Entonces, toda la información que encontramos en ScienceDirect es 100% confiable. Tenemos en ScienceDirect indexados más de 16 millones de artículos y más de 4.000 revistas. Ustedes, por una suscripción a través del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, tienen acceso a la Freedom Collection. Es la colección más grande que hay en ScienceDirect, son más de 2.300 títulos, y también tienen acceso a más de 1.200.000 artículos de acceso abierto u Open Access. Para lo que nosotros vamos a ver en ScienceDirect es cómo alimentar Mendeley. ¿Sí? Antes habíamos preguntado si alguien lo conocía, hay gente que lo conoce, hay gente que no, hay gente que lo descargó y nunca lo usó, pero ¿qué pasa? Yo creo mi cuenta de Mendeley o descargo Mendeley y no tiene nada. ¿Sí? No tiene una referencia, no tiene un ejemplo, no tiene nada. Yo lo tengo que ir alimentando, ¿sí? Así como otros gestores. Entonces, ¿cómo lo podemos alimentar desde ScienceDirect, por ejemplo? Lo podemos alimentar de 2 maneras. Desde el Web Importer, ¿sí? El Web Importer es este accesorio, este plugin, que se va a instalar cuando descargue Mendeley Desktop. Y este Web Importer me va a permitir incorporar en Mendeley no solamente referencias, sino también textos completos. Mendeley me permite administrar, gestionar textos completos. ¿Sí? Con este Web Importer lo puedo hacer desde ScienceDirect, Nature, Springer, Wiley, revistas, diarios, ¿sí? Desde cualquier página. Y es por eso que también tengo que tener mucho cuidado desde qué páginas incorporo información. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa que me contactan y dicen, no, mira, Mendeley no está funcionando porque los metadatos son un desastre. En el título aparece el nombre del autor, en el nombre del autor el título de la revista, en el título de la revista el año. Mi primera pregunta siempre es, ¿de dónde salió ese texto, esa referencia? ¿Sí? Porque muchas veces pasa que nos metemos en páginas no del todo santas, ¿sí? Descargamos información de ahí, y los metadatos son algo muy delicado que requieren de un equipo profesional. Entonces, ya al descargar eso y ver que el metadato está mal, puede pasar que en una editorial suceda, no es lo más común,
pero sí suele pasar en esta página, no de Todos Santas que todos conocemos. Al hacer clic en el Web Importer, lo que va a surgir es esta ventana, que me va a preguntar siempre, y va a estar marcado, si quiero el texto completo, el PDF. Yo en Mendeley puedo incorporar PDFs. ¿Sí? ¿Por qué PDF? Porque no se pueden modificar. Entonces yo puedo tener textos completos y los puedo también organizar desde ahí. Y después yo puedo ir incorporando referencias, y fíjense que dice que hay 41 referencias detectadas en esta página. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo no solamente incorporar las referencias del documento que estoy leyendo, ¿sí? Sino también las referencias que están citadas en ese documento. Entonces yo en una sola movida, esto después lo vamos a ver en la plataforma, puedo incorporar 40 referencias o más. Después desde Mendeley puedo agarrar y ver si me sirven o no. ¿Sí? Pero yo puedo incorporar 40 referencias en una sola movida. Otra forma de incorporar es a través de la opción Export. ¿Sí? Esta opción Export me va a permitir exportar solamente la referencia. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que era la referencia? Eran los metadatos más el abstract y las palabras claves. Metadatos dijimos que era nombre de la publicación, nombre del documento, autor o autores, el DOI, volumen, páginas, año, edición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo utilizo la opción Export y lo puedo mandar, por supuesto, a Mendeley, a Reforx. Lo puedo exportar en formato RIS, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo puedo utilizar después en EndNote o en Zotero, por ejemplo. Pero esta opción me va a exportar solamente la referencia. Ahora, supongamos que tengo un artículo de la revista Nature. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo exportar? A través del Web Importer también. Voy a hacer clic en el Web Importer, me va a aparecer esta misma ventanita. Yo en Mendeley puedo armar diferentes carpetas. ¿Sí? Porque más adelante vamos a ver cuál es la idea detrás de Mendeley. ¿Sí? La idea es organizar la información. Entonces yo puedo organizar diferentes carpetas, ¿sí? Y después de ahí puedo enviar estas referencias directamente. Y también, como vimos, puedo ir agregando las referencias identificadas, detectadas en este documento. Si en algún momento hay algo que no se entiende, algo que no queda claro, por favor, desde el Q&A les pido que me hagan las preguntas correspondientes. La idea es que se vayan sin dudas. Vamos a ver Scopus, ¿sí? Ahora vamos a verlo muy rápidamente y después vamos a ver estas opciones en la plataforma en vivo. Scopus, a diferencia de Science Direct, nos va a dar resúmenes y citas, ¿sí? Los famosos abstracts. También tiene revisión por pares, es actualizada diariamente y cuenta con mucha información. En Science Direct vimos que teníamos 4.000 revistas, en Scopus tenemos más de 38.000. Sí, son más de 5.000 editoriales las que están indexadas en Scopus. Hay más de 78 millones de archivos, también revisados por pares y también con todos los metadatos necesarios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Scopus me permite otras opciones para incorporar referencias. Yo puedo incorporar referencias de forma masiva. Vamos a hacer una búsqueda, en este caso vemos que está anticuerpos. ¿Sí? Yo puedo elegir All, y si se fijan al lado de All, hay una flechita. Esa flechita a mí me va a permitir elegir si descargar las referencias de la página o todos los resultados. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de resultados que obtenga, voy a tener diferentes opciones, y después hacer clic en la flechita que está al lado de Scival Export. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Elijo All, elijo si quiero los resultados de la página o todos, y cuando hago clic en la flechita que está al lado de Scival Export, me aparece esta ventana. Esta ventana que me dice todas las opciones de exportar que tengo. ¿Por qué? Porque no solamente lo puedo mandar a Mendeley, ¿sí? Como ven, lo puedo mandar en formato RIS para EndNote y para Zotero. Y también puedo exportar un archivo en formato CSV. ¿Sí? CSV de Excel, en donde no voy a estar incorporando a la Mendeley o a ningún gestor, sino que me va a pedir un correo electrónico, en donde lo voy a poner, y después me va a llegar un link para descargar el documento.
Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo hacer una búsqueda, exporto el Excel y después voy filtrando porque me interesan los datos de los últimos 10 años o los publicados por una revista en particular o puedo ir haciendo los filtros que quiera. Esos filtros también los puedo hacer en Scopus directamente, ahora lo vamos a ver, pero si por ejemplo quiero manejar 20.000 datos de una sola vez, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ese CSV va a permitir hasta 20.000 referencias. Entonces elijo el formato y elijo Export. También lo puedo hacer de manera individual. Hacemos una búsqueda, elijo cuáles son las referencias que quiero, porque por ahí quiero las primeras 10, las primeras 5, o voy eligiendo cuáles son las que me interesan. Y elijo también exportarlo a Mendeley, o puedo meterme en la referencia, leer el abstract, por ejemplo, porque yo en la página principal de resultados no tengo acceso al abstract, ¿sí? No lo puedo leer, entonces me tengo que meter en esa referencia. Lo del abstract, y si me interesa, lo puedo mandar a Ceibal, a Mendeley, a RefWorks, a donde quiera, ¿sí? Después vamos a estar hablando de Mendeley. Primero vamos a alimentarlo. ¿Hasta ahora está todo claro? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, María Laura, gracias Claudia. Entonces aquí estamos en Science Direct. Ustedes como bien saben, ahora para poder acceder necesitan acceso a través del correo institucional. El dominio institucional les va a brindar acceso a todo lo que es Science Direct. Y vamos a hacer una búsqueda. Voy a poner anticuerpos, antibodies. Lo estoy poniendo en inglés. ¿Por qué? Después vamos a hacer la búsqueda en español y vamos a ver algo curioso que sucede. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo voy a poner en inglés? Por dos motivos. Primero, inglés es el idioma en el cual mayor cantidad de resultados voy a obtener. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, inglés es el idioma en el cual se investiga y se publica. ¿Sí? Y por otro lado, los textos se indexan en inglés. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que título, abstract y palabras claves los voy a encontrar siempre en inglés y después en el idioma que el autor eligió publicar. Vamos a hacer una búsqueda en español y vamos a ver que el título del documento va a estar en inglés y en español, las palabras claves y el abstract también van a estar en inglés y por supuesto en español. Aquí tenemos los resultados, 1.500.000. Como estoy registrado puedo generar una alerta. Tengo los documentos del año que viene, del 2021. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya tengo acceso a esta información que va a ser publicada de manera física, de manera gráfica, el año que viene. Pero estos 622 documentos ya fueron revisados por pares y cuentan con los metadatos para poder ser referenciados. Entonces vamos a abrir un documento, vamos a ver este. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tengo aquí a la izquierda es el outline, o sea, la estructura del documento. Tengo las figuras, que las puedo descargar, etc. Entonces, lo primero que puedo hacer es utilizar la opción Export. Entonces, al utilizar la opción Export, hago clic en Save to Mendeley, aquí abajo a la izquierda. Bueno, la descargo bastante más rápido, pero aquí lo tengo. ¿Sí? Entonces, aquí la tengo. ¿Sí? Está. Aquí la tengo. ¿Sí? Esta es la referencia. Ahora tenemos consultas. Esto ya está. Pregunta Juan Carlos, ¿artículos de revistas que no están indexados en estas plataformas que señalas también se pueden sumar? Sí, ahora lo vamos a ver.
Bien, Guillermo, hay que ir directamente, sí, pero puede pasar que este dominio no esté incorporado. Te voy a pedir que por favor me mandes un correo, así lo solicito para que lo agreguen. Guillermo, si me puedes mandar un correo mencionando este dominio, así lo habilitamos y en 24 o 48 horas se puede habilitar. Ahora vamos a ver tu pregunta, Juan Carlos. Acá, ¿qué pasó? Yo utilicé la opción Export, ¿sí? Y me exportó solamente la referencia. ¿Sí? Entonces lo voy a borrar a esto. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar la opción Web Importer. El Web Importer, Juan Carlos, es lo que voy a utilizar para incorporar referencias o textos completos de cualquier publicación. Y es por eso que tengo que tener mucho cuidado también de dónde voy a estar incorporando información. ¿Sí? Porque puedo estar incorporando información de publicaciones profesionales, con equipos editoriales preparados y responsables, o de cualquier lado. Una buena forma de identificar si estoy descargando información confiable es esto. Si detecta más referencias. ¿Sí? Si yo estoy frente a un documento, me parece que está bueno, que está bien, lo voy a descargar y veo que las referencias no son detectadas, bueno, no quiere decir que no sea información confiable, pero me tiene que por lo menos sonar una alarma. ¿Por qué? Porque tanto Nature como Springer, como Wiley, como Elsevier, por supuesto, Sage, o cualquier editorial profesional, suben los documentos de manera tal que sus referencias son detectadas por, por los gestores de referencias. ¿Sí? Si estoy frente a un documento que veo que tiene referencias y Mendeley, el Web Importer, no las detecta, no quiere decir que no sea información confiable, pero por lo menos tengo que ver de qué se trata esa publicación. ¿Sí? Siempre me va a marcar esta opción disponible, ¿sí? O sea, siempre la voy a tener marcada por defecto el PDF. Si no lo quiero, lo desmarco, pero como lo quiero, lo voy a dejar marcado. Y voy a marcar solamente 2 de estas referencias. ¿Sí? Si yo hago clic aquí en Select All, voy a marcar las 33 referencias. ¿Sí? Desmarco, elijo esta, esta y esta. Y las agrego a mi biblioteca. Entonces, mientras lo agrega, ¿sí? Yo que voy a confirmar que efectivamente me descargo el PDF y la referencia. ¿Por qué? Porque PDF y referencia tienen un tilde verde. Aquí me descargó también el PDF y la referencia, y aquí también el PDF y la referencia. O sea, fíjense, de un solo documento saqué 3. ¿Sí? Saqué 3 documentos completos. ¿Cómo hago para verificarlo? A través de la biblioteca. Entonces voy a ir a View Library, esto lo cierro, me va a llevar a mi biblioteca virtual de Mendeley.com, de Mendeley Web, y aquí tengo los 3 documentos completos. Si hago clic en el icono rojo y blanco, ¿sí? El de Adobe, que todos conocemos, me va a llevar al documento completo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo ya tengo esto en mi Mendeley Web, después lo puedo sincronizar con mi Mendeley Desktop, eso lo vamos a estar viendo también, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo ya esto lo tengo disponible en cualquier lugar. Yo mañana me voy de viaje, me puedo ir sin mi computadora, sin mi tablet, completamente vacío, puedo no llevar nada y voy a tener acceso a todo esto. Solamente necesito una computadora con acceso a internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me meto en mendeley.com, me logueo y voy a tener acceso a todo esto. ¿Se entendió? Ahora vamos a la consulta de Juan Carlos. Porque, ¿qué pasa? No es que Mendeley solamente me permite incorporar documentos o referencias de publicaciones del Elsevier, para nada. Yo puedo incorporar documentos de cualquier publicación. Vamos a abrir este documento y vamos a ver las referencias. A ver de dónde son. Entonces, yo lo que puedo hacer es ir abriendo estos otros documentos. Bueno, este es de Science Direct, este también. Este no. Este es de la
de Science, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy al Web Importer. Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé si este documento es de Open Access. ¿Sí? Puede ser de Open Access, como no. Ahora en Scopus vamos a ver que sí se puede seleccionar esa opción. Entonces tengo la referencia seleccionada, el PDF, le pido que lo agregue. Lo está agregando. Y vamos a ver si me... Bien, me agregó el PDF y la referencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo no estoy ni en mi casa ni estoy usando mi computadora, sino que estoy en una institución y estoy usando otra computadora y me quiero asegurar que esta información me la haya descargado. ¿Sí? Entonces, de vuelta, hago clic en View Library, esto lo cierro, y veo acá que está efectivamente el documento. Así que me quedo tranquilo, lo puedo abrir. Y voy a ver que tengo acceso al texto completo. Funciona. ¿Sí? Y este era un texto de Science. Y Juan Carlos, ahora en Scopus lo vamos a ver más claro también. Voy cerrando. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando hago una búsqueda en español. ¿Sí? Vamos a poner anticuerpos. Tenemos 1,5 millones de resultados en inglés. Fíjense la cantidad que tenemos en español. Primero pasa eso. ¿Sí? Vamos a tener menos documentos, menos resultados. Pero vamos a abrir un documento de investigación y vamos a ver qué pasa. Fíjense, título en español, título en inglés, resumen en español, abstract, resumen en inglés, y palabras claves y keywords. ¿Por qué? Porque este documento, si bien el texto está en español, el texto completo está en español, título, abstract y palabras claves siempre va a estar en inglés. ¿Por qué? Porque si un investigador británico-americano o que esté investigando en inglés quiere saber de qué se trata este documento, ¿sí? Va a tener el título del abstract y las palabras claves, por lo menos para saber si le interesa después descargar y leer todo el texto, ¿sí? Entonces, cada vez que busquemos, por más que busquemos en español, estos 18.615 resultados van a estar también en inglés. ¿Sí? Abrimos este documento. Síndrome de anticuerpos fosfolípidos. Este es súper nuevo. Pero después, título abstract y palabras claves van a aparecer en inglés. Vamos a pasar ahora a Scopus. Vamos a hacer la misma búsqueda. Y un par de recomendaciones a la hora de utilizar Scopus. Primero, también hacer la búsqueda en inglés. Ahora vamos a ver que Scopus tiene un filtro de idioma. Y segundo, buscar siempre en título, abstract y palabras claves. Por dos motivos. Primero, Scopus es una base de abstracts. Entonces, título, abstract y palabras claves son siempre los campos que más nos interesa encontrar la frase o palabra que estamos buscando. Hay una opción muy tentadora que es esta, All Fields. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Vamos a poner antibodies, vamos a poner All Fields. Y tenemos 2.800.000 resultados. Y vamos a ver qué pasa si yo pongo título, abstract y palabras claves. 1.487.000. ¿Sí? Tenemos 2.800.000, tenemos la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo all fields, ¿sí? Me va a estar buscando antibodies en todos estos campos. Voy a estar buscando en el nombre del autor, primer autor, nombre de la publicación, que no me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede estar la revista Chocolate and Antibodies y habla de los beneficios del chocolate y a mí no me interesa, porque estoy estudiando anticuerpos a nivel farmacológico. ¿Sí? O puede estar los documentos de, por ejemplo, como autora, Catherine Antibodies y habla sobre diferentes técnicas de tejido para control social. Qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Entonces, al poner all fields,
¿sí? Si bien obtengo muchos más resultados, muchos no me van a servir. ¿Sí? A mí me interesa que anticuerpos aparezca o en el título, o en el abstract, o en las palabras claves. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? De vuelta, puse en español. ¿Por qué? Porque yo acá, abajo de todo, tengo filtro de idioma. Entonces voy a buscar en español, hago clic en el resultado. Fíjense que el título va a estar en inglés y después en español. ¿Sí? El texto va a estar en español. ¿Sí? Pero título va a estar de palabras claves, los voy a encontrar en español y en inglés. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Venimos bien? ¿Se entiende todo? Perfecto. De vuelta, si hay algo que digo que no se entienda, que no quede claro, por favor me preguntan, porque esto es para que ustedes terminen familiarizándose y entendiendo todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a alimentar Mendeley. ¿Sí? Dijimos que teníamos distintos métodos, distintas formas de alimentar Mendeley. Yo acá tengo 1.487.000 resultados. Importante esto siempre, abajo de todo, en Scopus, yo puedo elegir la cantidad de resultados por página. Yo siempre dejo 200, el máximo. ¿Por qué? Porque si yo elijo All, fíjense, la flechita que les había mencionado antes, me va a decir si quiero todos los resultados, los 1.487.000, o solo los de la página. Entonces vamos a dejar todos, a ver qué pasa. Y teníamos Add to Mendeley o la flechita. Vamos a elegir la flechita. Entonces, al elegir la flecha, me dice que aquí elegí 1.487.000 documentos. Fíjense, tengo Mendeley y no me deja elegir la información, los campos. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe qué información tiene que tomar Mendeley. ¿Sí? Entonces no va a permitir que agregue o que quite campos. Entonces, si yo elijo Mendeley o incluso Scival, otra plataforma de Elsevier, también ya sabe los datos, entonces no me deja elegir. Distinto es si elijo formato RIS, de EndNote, de Zotero, ¿sí? Donde sí puedo elegir los diferentes campos, o mismo CSV para el archivo de Excel. Tenemos una pregunta. Okay. Sí, ahora ¿qué pasa? Fíjense, yo elijo estos campos. Y en lugar de CSV, elijo Mendeley, los vuelvo a desmarcar. Entonces voy a elegir exportar 1.000.000 de documentos a Mendeley. Vamos a ver qué pasa. Claro, me dice que son muchos. Lógico, 1.400.000 referencias son muchísimas. Entonces me da dos opciones. ¿Sí? Si lo mando a Mendeley, me va a mandar las primeras 500. Las primeras 500 referencias me las va a mandar a Mendeley automáticamente. Si elijo CSV, como les decía, me va a mandar 20.000. Le pongo acá un correo electrónico y me va a decir, me va a mandar un correo con un link para después descargar el documento. La verdad, son muchos, los voy a cancelar. Y ahora vamos a ver otra forma de incorporar documentos. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá yo tengo documentos de Open Access. ¿Sí? Son documentos de acceso abierto, o sea, tengo acceso al documento completo. Eso es lo que quiero sacar. Y fíjense que en ningún momento estoy viendo a qué editorial pertenece, de dónde son. Nada de eso. ¿Sí? No estoy filtrando nada de eso. Voy a limitar la búsqueda a los documentos de Open Access. Y fíjense que cambió de 1.400.000 a 343.000 y siempre Scopus me va a decir el camino que recorrí. ¿De dónde salió este resultado? De acá, de poner anticuerpos y limitar Open Access. Entonces yo ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es meterme en este documento. Me metí en el primero, leí el abstract, me interesó. Voy a ir a More y voy a ir a View at Publisher.
Al hacer clic en View at Publisher, estoy yendo a la publicación original, a la publicación de la editorial. Fíjense que es del Proceedings of Natural Academy of Sciences. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, exportar con el Web Importer. Tengo el Web Importer. Va a abrir. ¿Sí? Y bueno, me va a decir si quiero descargar el PDF, la referencia, las referencias detectadas. ¿Sí? PDF, documento, y solamente detectó una referencia. ¿Sí? Entonces yo lo puedo agregar. Sí, quiero que lo agregue. Y ahí vemos que va a agregar el PDF y la referencia. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué pasa? Yo cierro todo esto y veo que tengo 343.000 documentos. ¿Tengo que hacer esto con cada uno de los documentos que quiera descargar? No. Porque yo lo que puedo hacer es seleccionar todos. Esto lo voy a sacar. ¿Sí? Porque ya lo descargué. Y fíjense, tengo aquí la opción Download. Scopus ahora agregó esta opción. Yo al hacer clic en Download, me dice que puedo descargar un máximo de 50 documentos. Le doy OK. Me va a decir los títulos de los documentos y al hacer clic en Download los va a descargar automáticamente. No importa la editorial, no importa la página, no importa nada. Fíjense aquí abajo que van a aparecer los documentos. ¿Sí? Entonces el que está descargado ya me lo indica y si no me va a dar esta opción. Check Publisher Site. Al hacer clic ahí en Check Publisher Site, lo que va a pasar es que me va a llevar a la página de la editorial para poder descargar el texto completo. ¿Sí? Entonces me está llevando. Título era características de método micro. Opa. Acá estamos. ¿Sí? Entonces yo desde acá lo puedo descargar ya sea con el Web Importer o con... Aquí tenemos el DOI. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado el DOI? Este DOI es único para cada artículo. ¿Sí? Cada artículo va a tener su propio DOI. El código se genera con el código de la publicación, etcétera, volumen, toda su explicación, pero esto es parte de los metadatos. Ahora lo vamos a ver cuando veamos las referencias. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que de 50, de 49 que había elegido, me descargó 48, menos este. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hice, ahora les voy a mostrar, yo marqué mi carpeta de descargas como si fuera, para que fuera mi watch folder. No se preocupen, ahora les voy a explicar qué es. Sí, pero recordemos eso, watch folder. ¿Se entendió? Scopus y Science Direct, ahora vamos a pasar a Mendeley. ¿Hay alguna consulta y alguna pregunta? Bien, ahora vamos a ver esto de Mendeley como gestor de referencias bibliográficas. ¿Sí? ¿Qué es un gestor de referencias bibliográficas? Vamos a ver también que es una red social académica y como hemos visto recién, es alimentada por los usuarios. Y uno descarga Mendeley, crea la cuenta y no tiene nada. Tiene más de 8 millones de usuarios en el mundo y más de 8.000 estilos de citación. Nosotros hoy vamos a estar viendo solamente las versiones desktop y la versión web. La versión móvil es para tablets o celulares, así que la pueden descargar o no, yo se los recomiendo, pero bueno, sí o sí la versión web la van a tener, ya que es la versión en la cual ustedes crean su cuenta, puede ser con correo institucional o
en su correo personal, y la versión desktop recomiendo que la descarguen, ya que con eso también tienen acceso a otras opciones. Pero, ¿qué es Mendeley? Es un gestor de referencias, y escuchamos esta frase mucho, ¿no? El gestor de referencias, ¿qué es? Es un organizador de información. Y vamos a ver que Mendeley nos sirve para organizar toda la información que nosotros tenemos en nuestras computadoras. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces pasa que tenemos que hacer un trabajo y no sabemos qué referencias tenemos, ni qué textos, ni nada. O, por ejemplo, lo primero que hacemos es cuando vamos a armar nuestra tesis o algún trabajo, una carpeta en el escritorio, y después de esa carpeta metemos subcarpetas y después subcarpetas, y después no sabemos dónde está cada cosa. ¿Sí o no? Y descargamos el mismo documento 35 veces porque lo ponemos en 18 carpetas distintas y tenemos 12 versiones de un mismo texto, etcétera, etcétera. Mendeley viene a solucionar todo eso y ahora vamos a ver cómo. Lo primero, meterse en mendeley.com. Quienes no se metieron, ahí van a crear la cuenta y descargar las versiones desktop y mobile, de así desearlo. Se van a loguear, se van a registrar con el correo. Y esto es mendeley.com. A partir de ahora, Mendeley Web es la versión web. Es la versión a la cual ustedes tienen acceso desde cualquier computadora. ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde aquí, desde esta versión, no importa dónde esté, mientras yo tengo acceso a una computadora, a internet, voy a tener acceso a mi biblioteca, a mis contactos, a mis grupos, etc. Se pueden hacer distintas búsquedas de papers de personas o de grupos. En otras charlas también, cuando hablemos bien de Mendeley, vamos a ver cómo armar un grupo, tipos de grupo, etc. Y también vamos a hablar de cómo buscar trabajo y financiamiento. Pero esto es lo que se puede hacer en Mendeley Web. Trabajo y financiamiento solamente se puede buscar en Mendeley Web. Mendeley Desktop, personalmente, es bastante más completa, ¿sí? Todas las opciones de archivo, edición, vista, herramientas y ayudas. Ahí a la izquierda arriba vamos a tener las carpetas que vayamos creando, tanto en la versión desktop como en la versión web, porque yo puedo ir creando carpetas en cualquiera de las dos versiones, y lo que va a pasar es que al sincronizar esas carpetas se van a replicar. Y debajo aparecen los distintos tipos de filtros, que ahora los vamos a ver. En la vista central, por supuesto, las referencias. Una aclaración importante es, no importa cuántas veces yo ponga la misma referencia en distintas carpetas, ¿sí? Esa referencia siempre va a estar en donde dice All Documents. ¿Sí? En All Documents siempre voy a tener todas las referencias. Así que eso lo vamos a ver también. En el archivo tenemos la opción Watch Folder y Add Entry Manually, ¿sí? Como les decía, lo vamos a estar viendo, esto de Watch Folder. La Watch Folder es la carpeta desde la cual yo le digo a Mendeley que levante las referencias. Como les dije en mi caso, es la carpeta descargas de mi navegador. Ahora vamos a ver cómo ingresar a esa opción. Había una colega de ustedes que tenía EndNote, ¿sí? Claudia tiene EndNote. Bueno, Claudia, entonces lo que podés hacer es identificar cuál es la carpeta en la cual tenés todas las referencias, ¿sí? Podés ingresar en Mendeley, Watch Folder, y marcar esa carpeta como tu Watch Folder, entonces automáticamente después Mendeley va a levantar todas esas referencias, ¿sí? Entonces no tenés que copiar ni pegar nada. En la opción Edición es de donde nosotros podemos crear un nuevo grupo, ¿sí? Y en Vistas es donde vamos a buscar distintos formatos de citas. En Herramientas es de donde nosotros vamos a poder instalar o desinstalar el Web Importer o el plugin del procesador de texto. Y desde donde vamos a poder chequear también documentos duplicados. ¿Sí? Estos documentos duplicados, ¿por qué? Porque si bien Mendeley no duplica información, yo puedo tener una misma referencia en 40 carpetas diferentes, no tengo repetida esa referencia 40 veces, sino que va a ser siempre la misma. Ahora, ¿qué pasa? Mendeley no puede evitar que yo sea un distraído y descargue 5, 10, 15 veces la misma referencia.
Entonces, ¿qué pasa? A mí, ¿por qué me conviene no tener documentos duplicados? Porque si yo hago algún comentario, no tengo el documento completo y hago alguna anotación o la modifico por algún motivo, yo después no sé cuál es la versión que modifiqué. ¿Sí? Entonces, siempre me conviene no tener documentos duplicados. ¿Cómo evito eso? Chequeando documentos duplicados. Perfecto, Claudia. En otras charlas que estamos armando, vamos a estar viendo bien en profundidad estas opciones. En ayuda, ¿sí? Lo que voy a hacer es crear backup y aplicar backup. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo Mendeley Web, tengo Mendeley Desktop, ¿sí? Yo tengo información solamente en mi computadora. Entonces, por ejemplo, tengo PDFs que descargué o referencias y solamente las tengo en mi computadora. Si esa computadora termina en manos de un extraño, si se rompe, si se formatea, si se daña o lo que sea, puedo llegar a perder esa información. Es por eso que me conviene siempre crear un backup 2-3 veces por año, ¿sí? Como es solo texto, ocupa muy poco espacio, entonces yo lo puedo almacenar ya sea en una carpeta de Dropbox o Google Drive o una memoria externa, un disco externo, o lo que sea, y voy a poder tener siempre resguardada esa información. Como siempre, los invitamos a Instagram en @laselsevier. Van a tener tutoriales sobre Scopus, sobre SenseDirect y otros tutoriales sobre Mendeley también. Y ahí tienen mi correo por cualquier cosa. Vamos ahora a ver Mendeley. Sí, tenemos aquí. Estamos viendo Mendeley, ¿verdad? Sí, están viendo Mendeley Web. Bien, perfecto. Gracias. Bien. No vamos a entrar muy en detalle aquí en esto, ¿sí? Sí les quería mostrar esto de la biblioteca, que fue alimentada con todo lo que vimos hoy. Ahora, ¿qué pasa? Si recuerdan, yo hoy descargué 50 documentos, ¿sí? 48, que no están acá. Yo para que esos documentos terminen acá, lo que tengo que hacer es ir a Mendeley Desktop, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sincronizar. Y ahora vamos a ver qué pasa. Como estoy sincronizando, al sincronizar, siempre lo que va a pasar es que Google Mendeley Web le va a decir a Mendeley Desktop lo que tiene y Mendeley Desktop le va a decir a Mendeley Web lo que tiene. Salimos de la biblioteca. Volvemos. Y aquí ya aparece uno de esos documentos. ¿Sí? Está mandando 2929. Estamos viendo cómo sincroniza. Ustedes sí o sí van a tener que tener la versión web de Mendeley. Ahí es donde van a crear su cuenta. Y después van a poder ir armando sus grupos, los van a poder ver, van a poder participar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Yo aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer, fíjense cómo van sumándose los documentos que incorporé hoy. ¿Sí? 16, 20 los agregué. Así que ahora se van a ir incorporando.
Yo acá lo que puedo crear es, por ejemplo, la carpeta Mendeley Universidad Nacional de Río Cuarto, y está vacía. ¿Sí? Entonces voy a ir a All Documents, donde siempre están todos los documentos, y voy a marcar estos 5 documentos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es o arrastrarlos, como en este caso, o puedo hacer que los agregue a la carpeta Mendeley. Ahora, ¿qué pasa? Yo que les dije que Mendeley no agregaba, no duplicaba información. Entonces, si yo vuelvo a agregar estos documentos, claro, me va a agregar 0. ¿Por qué? Porque esos 5 documentos ya estaban incorporados. ¿Sí? Mendeley no va a duplicar información en las carpetas. Si ya la referencia está en la carpeta, Mendeley no la va a duplicar. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? No puede evitar que yo descargue más de una vez la misma referencia. En sugerencias, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar precisamente sugerencias, ¿sí? Recomendaciones de textos basados en mi patrón de búsqueda, basados en mis intereses. Entonces, cuando armo la cuenta de Mendeley, me pregunta qué estudié, qué me interesa, dónde estudié, etc. Y también cuando me registro en las otras plataformas, como Scopus, como ScienceDirect, también pasa que identifica ese patrón de búsqueda, esos temas que estoy buscando, y me los va sugiriendo. Mendeley recupera automáticamente la información de todos los archivos descargados que tenemos en las 85 carpetas. Ahora lo vamos a ver eso, Pablo. Ahora lo vamos a ver. En realidad es ni. ¿Sí? Pero bueno. Vamos a ver entonces ahora Mendeley Desktop. Estamos viendo Mendeley Desktop ahora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, recién preguntaba un compañero de ustedes, Pablo, ¿sí? Si Mendeley levantaba la información de todas las carpetas de la computadora. Yo le dije ni. O sea, ¿por qué? Porque no la va a levantar a menos que nosotros le digamos que la levante. ¿Sí? Era Claudia, que tenía EndNote. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo ya tengo EndNote, o tengo Zotero, o tengo algún otro gestor de referencias, o tengo una carpeta en donde voy descargando mis referencias y mis textos, ¿cómo hago para que Mendeley los identifique? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mendeley no es que lo voy a descargar y va a barrer la computadora automática e inmediatamente. No, yo le tengo que decir de qué carpeta quiero que levante información. Y eso se lo digo desde acá. Voy a File, voy a Watch Folder, y acá es donde voy a marcar la carpeta o carpetas desde donde quiero que levante la información. ¿Sí? Entonces, con respecto a tu pregunta, Pablo, si yo le marco desde acá arriba, ¿sí? Fíjate que me marcó todas las carpetas y yo no las puedo desmarcar. ¿Por qué? Porque marqué en el disco principal. Entonces lo desmarco y lo que hago es marcar la carpeta Downloads. ¿Sí? Si Downloads tuviese subcarpetas, las estaría marcando. Si yo, por ejemplo, marco la carpeta OneDrive, fíjate que va a marcar todas las subcarpetas y yo no las puedo desmarcar. ¿Sí? Entonces, la desmarco. Voy a marcar Mendeley Desktop, ¿sí? Y Downloads. Entonces, ¿qué pasa? Todos los documentos que estén en formato RIS y en formato PDF, que estén en la carpeta Mendeley Desktop y en la carpeta Downloads, van a terminar en Mendeley. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el resumen de la tarjeta de crédito viene en formato PDF. ¿Va a terminar en Mendeley? Sí. Lo borro de Mendeley y listo. Si lo borro de Mendeley, no lo estoy borrando de la máquina. ¿Sí? Yo todo lo que borre de Mendeley solamente lo estoy borrando de Mendeley. Ahora, si yo lo borro de la máquina y aparece en Mendeley, cuando quiera acceder me va a tirar error, porque Mendeley es simplemente un acceso directo.
¿Sí? ¿Se entiende? Bien. La consulta era respecto a las carpetas que yo selecciono y solo tiene permiso de informe eso. Claro, exactamente, Pablo. Sí, sí, sí. Le puedes informar la cantidad de carpetas que quieras, ¿sí? Que tengan formato PDF, ¿sí? Y lo va a levantar. Exactamente. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los inconvenientes con respecto a tener 8, 9, 10, 12 carpetas? Que yo me tengo que acordar de trasladar a esas carpetas todo lo que yo quiero que esté en Mendeley, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, marqué como carpeta, como watch folder, la carpeta downloads. ¿Por qué? Porque yo sé que todo lo que descargo, ¿sí? Que sea formato PDF o RIS, bueno, que vaya a la carpeta downloads, no hay problema, ¿sí? Y vaya a parar a Mendeley. Si yo tengo muchas carpetas, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo me tengo que acordar de trasladar de una carpeta a la otra, ¿sí? Todos los documentos. Acá en este caso, ¿qué pasa? Están las tarjetas de embarque de algunos viajes. Están en formato PDF y yo lo que voy a hacer es eliminarlos después. ¿Sí? Aquí ya me descargó los documentos. Si voy a la biblioteca, de Mendeley Web, me aparecen ya las referencias. ¿Sí? Bien. Tenemos muchas opciones más. Yo les quiero mostrar ahora, para ir cerrando, ¿ya? Cómo aprovechar esas referencias que nosotros fuimos incorporando. Porque, ¿para qué me sirven las referencias si después no las puedo usar o no sé cómo usarlas? Entonces, ya para ir cerrando, voy a mostrar cómo utilizarlas, por lo menos en Word. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que Mendeley es un gestor de referencias, no de citas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cita y referencia? La cita es el extracto del documento. La referencia es con qué identifico a ese documento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? La cita es el extracto del documento, del pedazo de texto, fotográfico, lo que sea, y la referencia es de qué manera identifico ese documento. ¿Sí? Bien, gracias. Excelente. Entonces, Mendeley le dijimos que es un gestor de referencias, no de citas. Yo lo que tengo que hacer es ubicar las citas, ¿sí? Ver cuáles son las citas que voy a estar utilizando, y lo que puedo hacer es, en lugar de ir anotando a mano, utilizar Mendeley para identificar esas citas y referenciarlas. Yo acá estoy usando Word 2010, ¿sí? Office 365. ¿Sí? Entonces yo tengo Mendeley Site. Si ustedes utilizan versiones anteriores, lo que van a tener es, aquí en la pestaña de referencias, aquí en el medio, ¿sí? Un espacio que va a decir Mendeley Site Omatic, ¿sí? Y van a poder tener también las mismas opciones. Insert Citation, Insert Bibliography, Citation Style, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que voy a hacer siempre es ir a More y refrescar las referencias. ¿Y para qué? Para que me tome las últimas referencias que incorporé. Entonces me paro al final y empiezo ahora a buscar, fíjense, ya están las que acabo de incorporar. Y acá yo empiezo a buscar,
Puedo empezar a buscar por editorial, por ejemplo, ¿sí? O puedo empezar a buscar por palabra clave, o por nombre de autor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no me tengo que acordar el nombre completo de la obra, no me tengo que acordar el nombre completo del artículo, ni el libro, ni la revista, ni nada. Yo puedo saber que era un título de Springer, ¿sí? Era este, perfecto. Y lo agrego, ¿sí? Entonces voy a agregar otra referencia que es sobre virus. Tengo 124 y yo puedo elegir más de una. Entonces voy buscando y agrego las otras referencias. Marco otro, pongo otra palabra. ¿Sí? Entonces puse green y me empieza a buscar todo lo que sea green, greenhouse, etc. Y voy agregando. Como puedo agregar más de una, puedo agregar 3, 4, 5, las que se me ocurran. Ahora vamos a estar viendo el tema de los distintos estilos de citación y de referenciación. No se preocupen. Pero esto es para mostrarles cómo es que lo voy a estar utilizando. ¿Sí? Yo directamente, si no, voy agregando también otras referencias. ¿Sí? En otras charlas vamos a estar viendo cómo modificar las referencias. ¿Sí? Vamos a ver el tema de las etiquetas, vamos a estar viendo un montón de otras cosas. Hoy les queríamos mostrar con Claudia básicamente cómo alimentar Mendeley, después cómo es que se utilizaban esas referencias. Entonces, yo ya terminé de referenciar, entonces al final pongo las referencias o, como se llamaba en mi tiempo, la bibliografía. Me tengo que acordar dónde está el cursor. Ahora tenemos una consulta. Solo cita con números, ahora los vemos eso. Preguntador anónimo. Pregunta si se puede citar con el nombre de los autores. ¿Por qué solamente con números? Eso es por el estilo de la cita. Ahora la vamos a cambiar y vamos a ver cómo cambia todo eso. Yo clic aquí, dejo el cursor, ¿sí? Y le voy a pedir ahora que inserte la bibliografía. Y me dice, la bibliografía va a ser insertada en la ubicación del cursor. Perfecto. Ahí lo ubico. Ahora, ¿qué pasa? Como bien estaban preguntando, yo quiero ver acá en la referencia el nombre del autor. Lo que voy a hacer es ir al Citation Style y veo que estoy usando el estilo de la revista chilena de pediatría. Yo quiero en realidad el formato APA, que es en el cual yo puedo ver el nombre del autor. Elijo formato APA y ahí lo pone. ¿Sí? Entonces, en Citation Style yo puedo ir cambiando, por ejemplo, al de IEEE o al de Nature. Entonces, ¿qué pasa? Ya de esta manera, ¿sí? ¿Qué logro? Logro evitar o minimizar doble margen de error. Uno, en el formato de la cita. No me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque estos formatos son informados por las editoriales, por las mismas publicaciones. ¿Sí? La revista Nature le informa a Mendeley cuál es su estilo, la revista de la IEEE, Harvard, Vancouver, etc. ¿Sí? Y por otro lado, tampoco voy a tener margen de error a la hora de escribir el nombre del autor, el nombre de la obra, o etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy tomando directamente de la referencia. Fíjense que en este caso, por ejemplo, en Nature no aparece el DOI en la referencia. Sí, por ejemplo, en la IEEE. La IEEE tiene como dato en su referencia, ¿sí?, el DOI, que es este código de identificación del artículo. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y
Y por ejemplo, al principio de año, Claudia me dijo que, por ejemplo, utilizaban para citar el formato Nature, no lo registré y yo cité en Vancouver, ¿sí? Yo no tengo después que cambiarlo a mano cada una de las referencias, ¿sí? La bibliografía, etcétera, sino que simplemente voy, marco IEEE o marco Nature y ya lo puedo entregar nuevamente. Lo mismo para las publicaciones. ¿Sí? Si yo me encuentro con una revista que tiene un formato de cita X y no estoy muy familiarizado, simplemente voy, lo busco, pues lo podemos buscar. Voy aquí a Select Another Style y por ejemplo es un formato francés. O French, ¿qué revista? El boletín de la correspondencia helénica. Listo. Voy, lo elijo y fíjense cómo fue cambiando. ¿Sí? Tenemos dos preguntas. ¿Normas APA? Sí, ahí ya las vimos. Podemos mostrar rápidamente un ejemplo de generación de archivos BibTeX para LaTeX. Sí, mira Pablo, esto es así. Vamos a parar. Acá. Vamos a ir a Science Direct. Hacemos una búsqueda. Documento. Vamos a hacer la misma cosa, no sé. Y cuando voy a export, ¿sí? Ahí ya me deja exportar en BibText. ¿Sí? Entonces, al hacer clic, fíjate que lo voy a exportar en otro formato, formato BIB, ¿sí? En el formato BIB. Si yo lo exporto en formato RIS, el formato RIS, que es este, acá lo tengo nuevamente, el formato RIS es el de Mendeley, es el de EndNote, es el de Zotero, etc. ¿Sí? Pero desde Mendeley, desde la opción Export, directamente podés exportarlo en formato BIB. Desde Scopus también lo podés hacer. Usando Mendeley. Perdón. Mendeley Desktop. Pasa que yo no tengo LaTeX instalado. Si es por una cuestión técnica, te diría que te contactes con soporte. Mira, vas acá. ¿Vos ya tenés Mendeley creado? ¿Tenés ya tu cuenta de Mendeley? ¿Pablo? ¿Sí? Bien, perfecto. Claudia, no es necesario instalar EndNote, para nada, son compatibles, pueden convivir tranquilamente. No hay que desinstalar uno para... Bueno. Está un poco temperamental Mendeley hoy. Pablo, te decía, lo que podés hacer es ir aquí a la parte de soporte. Y en la parte de soporte tenés la opción de chatear con un representante. ¿Sí? Vas a hacer chat, completás los datos y le preguntás que te des una duda sobre Reference Management y le pones LaTeX. Ellos lo van a conocer, van a saber de qué estás hablando, todo. ¿Sí? Pero yo no lo tengo instalado, entonces al no usarlo no te puedo ayudar. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta que no quedó respondida?
Va a haber muchas dudas acerca de algunas otras funciones. Con Claudia estamos armando más charlas, en otras vamos a entrar bien en profundidad en otras opciones de Mendeley. Guillermo, por favor, te pido que me mandes un correo por el dominio de ingeniería, así lo podemos habilitar. Perfecto. Bien. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta acerca de lo que vimos? Porque vimos cómo alimentarlo desde Scopus, desde Science Direct, desde otras editoriales, cómo descargar, por ejemplo, archivos de Open Access desde Scopus de manera masiva y después poder tenerlos en Mendeley, ¿sí? En otras charlas vamos a estar viendo pura y exclusivamente en Mendeley, vamos a estar viendo cómo crear una referencia digital, vamos a estar viendo las etiquetas, cómo crear grupos, cómo puedo asociar, por ejemplo, mi perfil de ORCID y de Scopus en Mendeley. ¿Sí? Entonces, si eso les interesa, por favor, comuníquense con Claudia, así coordinamos esa charla. ¿Sí? Ya terminamos, Claudia, así que si querés dedicarles unas palabras a los valientes que se quedaron hasta el final. A ver, tenemos una pregunta de Guillermo. ¿Las publicaciones propias las levanta automáticamente si vinculo un perfil de Scopus? Sí, Guillermo, efectivamente. ¿Sí? No solamente te va a levantar las publicaciones, ¿sí? Sino que va también a mostrar tu H-index, citas, etcétera, etcétera. Claudia, te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias porque ha sido muy claro, Gabriel, y muchas gracias a los participantes. La próxima charla va a ser el miércoles que viene a las 15, como habías dicho recién, Mendeley, cómo usar el gestor. Y después nos quedaría otra el miércoles 16, también a las 15 horas. Es sobre Scopus intensivo para investigadores. Así Exacto. que, bueno, los esperamos. Yo lo voy a estar mandando por el mail de la universidad otra vez para que se vuelvan a inscribir. Así que nos encontraremos nuevamente el miércoles que viene. Muchas gracias, Gabriel. Realmente Muchísimas muy gracias. claro. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes participaron, gracias por sus preguntas, ¿sí? Y estaremos hablándonos el miércoles que viene. Que tengan buenas tardes. Claudia, yo ahora te voy a estar mandando el video y la presentación.